Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de orales 6. Tengo el placer de coordinar esta sesión con el doctor Hernán García, que la verdad que hoy a la mañana disfruté mucho su presentación, así que gracias, Hernán. Bueno, el primer trabajo es Development of a Quality of Life Scale for Patients with Congenital Adrenal Hyperplasia, de los autores Ortega, Guzmán, María Lucía, Céspedes Salazar, Camila, Forero, Ronderos, Catalina, Moreno Luna, Socorro, del Hospital Universitario San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana y Pontificia Universidad Javeriana, no sé por qué tengo dos nombres similares. Bueno, doctora María Lucía. Muy buenas tardes para todos. Yo soy María Lucía Ortega, pediatra de la Universidad Javeriana, y el día de hoy les voy a exponer el trabajo que realizamos en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, desarrollo de una escala de calidad de vida para pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita. Este trabajo, como ya mencionó la doctora, lo hicimos en conjunto con la doctora Céspedes, la doctora Forero y la doctora Moreno. Esta es nuestra agenda del día de hoy. A manera de introducción, recordemos que la hiperplasia suprarrenal congénita es una patología que afecta el funcionamiento de la corteza suprarrenal, produciendo múltiples alteraciones a nivel sistémico, y estos principalmente, o la más severa, va a ser las crisis adrenales en el síndrome perdedor de sal, pero teniendo otras implicaciones como la virilización de los genitales femeninos, la pubertad precoz o trastornos en la talla. Todo esto va a generar una alteración a nivel de la calidad de vida de los pacientes que la padecen, y esto pues, es por eso que sería fundamental poderla medir para que quienes tratan esta patología tengan la herramienta para poder hacer adecuadamente el tratamiento y pues poder orientarlo para una mejor calidad de vida de estos pacientes. Sin embargo, existen muchas limitaciones en la medición de la calidad de vida de estos, justamente porque no existen escalas de calidad de vida específicas para esta patología, y las que más se acercan no están disponibles en español. A partir de esto, decidimos hacer este trabajo con el fin de identificar cuáles eran los puntos más importantes que afectan la calidad de vida de estos pacientes, para poder así formular los ítems para una creación de una escala en español nueva. Nuestro estudio es primario básico. En esta imagen de el cuadro hecho por Röhrig encontramos pues como la división de la investigación médica, en la cual encontramos la primaria básica, y a partir de esa el desarrollo de elementos de medición. Nuestro objetivo general fue la creación de una escala de calidad de vida para pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita entre 2 y 8 años, para lo cual se identificó y se delimitó la estructura conceptual de calidad de vida relacionada con salud de estos pacientes, y se identificaron y se seleccionaron los indicadores que empíricamente correspondían a esta medición. Los criterios de inclusión de nuestra población fueron cuidadores de pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita que tuvieran el diagnóstico establecido, ya fuera hormonal o genético, y que hubieran sido tratados en el Hospital San Ignacio, y como criterios de exclusión, que adicional a la hiperplasia suprarrenal tuvieran una patología psiquiátrica o una enfermedad grave, o pacientes cuyo diagnóstico hubiera sido hecho en el último mes. Teníamos adicionalmente un grupo de expertos que estaba conformado por el grupo de especialistas que maneja de manera integral la hiperplasia suprarrenal congénita en el Hospital San Ignacio, e incluimos además endocrinólogos pediatras del Hospital Fundación Valle de Lili en Cali y Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. Para obtener nuestro cuestionario final, se hizo un cuestionario inicial a partir de la revisión de la literatura respecto a los puntos que más afectaban la calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas o con trastornos de la diferenciación sexual, y a partir de esto se hizo una matriz con las dimensiones que más se veían afectadas, siendo estas la física, la psicológica, la social y la atención médica.
Posteriormente se conformó un grupo con los cuidadores de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita para poder enfocar a partir de ellos cuáles eran los puntos que más afectaban la calidad de vida de estos niños. El Departamento de Estadística del Hospital San Ignacio nos informó que 8 pacientes cumplían con las características de nuestra población blanco, 6 de los cuales decidieron participar y se formaron entonces 2 grupos focales que se llevaron una entrevista a partir de la plataforma Zoom y con la información obtenida se hizo un listado de ítems que se clasificó en dimensiones y obtuvimos el primer cuestionario con 129 preguntas. Estas fueron sometidas a la revisión del grupo de expertos en una evaluación inicial y posteriormente una segunda evaluación que eliminó 20 preguntas y modificó 2, obteniendo finalmente 112 preguntas. Estas 112 preguntas fueron revisadas por el grupo de investigación que decidió la eliminación de varias preguntas por la pertinencia o por la repetitividad de estas, obteniendo 68 preguntas que fueron sometidas a una segunda evaluación por un grupo diferente al que había sido entrevistado inicialmente de cuidadores de pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, contando con la participación de pacientes que habían sido tratados en el Hospital Fundación Valle de Lili en Cali, Pablo Tobón Uribe en Medellín y en el Hospital San Ignacio en Bogotá. 5 cuidadores en total revisaron estas preguntas y según las observaciones realizaron el cuestionario final. Este cuestionario se dividió finalmente según las características de los pacientes, específicamente si eran femeninos, si estaban escolarizados o si habían sido sometidos a cirugía. Y adicionalmente, las preguntas se dividieron en 10 dimensiones, que son la imagen corporal, el estado emocional, las relaciones interpersonales, el ambiente escolar del niño, el funcionamiento físico, la atención médica, los medicamentos, los procedimientos médicos, la cirugía y la tramitología. En total, quienes cumplían con todas las características debían contestar 68 preguntas. A manera de conclusión, la calidad de vida de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita se ve afectada por muchos factores que están relacionados con su patología de base. En el contexto en el que nos encontramos, hay factores como la atención médica oportuna y como la tramitología que tienen una gran carga para la calidad de vida de estos pacientes y esto se podría extrapolar a países con condiciones similares. Para obtener cuáles fueron los factores que más afectaban la calidad de vida de estos pacientes, no solamente se tuvieron en cuenta los conceptos de los especialistas, sino que también se tuvo en cuenta y principalmente se tuvo en cuenta el punto de vista de los cuidadores de estos pacientes. Nuestro cuestionario está enfocado en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita debido a déficit de 21-hidroxilasa, que finalmente corresponden al 95% de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, pero también podría aplicarse a pacientes que presenten manifestaciones similares, como son quienes tienen déficit de 11-beta-hidroxilasa. Para nosotros sería fundamental continuar con este estudio con el fin de poder asignar directamente puntaje a cada una de las preguntas para así poder cuantificar la calidad de vida de estos pacientes y así poder hacer una validación de la escala que se pudiera aplicar en la práctica clínica normal. Como agradecimientos especiales tenemos a los familiares de los pacientes que participaron en nuestro proyecto y a los miembros del grupo de expertos. Muchas gracias. El trabajo está abierto para discusión. Bueno, yo te quería preguntar, me parece que es una propuesta de interés tener un buen cuestionario para nuestros pacientes y que se adapte hasta nuestras realidades. Pero mi pregunta es, quizás no lo entendí, ustedes no incluyeron como grupo control a los hermanos de los pacientes no afectados de una misma familia, porque uno debería pensar que consideraciones en problemas emocionales pueden estar vinculados también a la problemática de esa familia en particular. Y el otro punto que yo te quería preguntar es que si bien habría algunas preguntas que son muy específicas para los chicos con esta patología,
pero quizás sería interesante también incluir un grupo de pacientes con enfermedad crónica, porque la pregunta es si la alteración de la calidad de vida está vinculada a la patología o está vinculado que en realidad estos chicos son chicos con una problemática crónica, que tienen que ir al hospital, tienen que sacar sangre, tienen que tomar la medicación, bueno, que alguna vez se tienen que internar. Bueno, esos son mis comentarios. Claro que sí. Bueno, en cuanto a la primera observación, no tenemos un grupo control o no se utilizaron, por ejemplo, los hermanos, como usted mencionaba. Sin embargo, sí se había revisado en la literatura y se ha visto que efectivamente quienes tienen hiperplasia suprarrenal congénita tienen una menor calidad de vida, y nos enfocamos básicamente en eso, y lo que hicimos fue pues enfocado directamente en eso, pero podría valer la pena tener en cuenta un grupo control de pronto para la validación de la escala. Y en cuanto al segundo punto, pues en este momento efectivamente sí es una patología crónica, y de hecho lo que hicimos inicialmente para nuestro cuestionario con la revisión de la literatura fue incluir no solamente los puntos que afectaban la calidad de vida en pacientes con trastornos de la diferenciación sexual, sino incluyendo justamente pacientes con enfermedades crónicas, que también, pues, porque lo que usted decía, la calidad de vida no solamente se ve por la especificidad de la patología, sino porque también es una patología crónica. Yo te quería preguntar si tiene, no me quedó muy claro si son distintos hombres que mujeres, los resultados. ¿Perdón? ¿Los resultados de varones con niñas son comparables? Justamente las dividimos porque no son tan, pues, estamos tratando que para la validación esté esa división específica de pacientes femeninos, o sea, hay preguntas que son en general, que funcionan tanto para hombres como para mujeres, pero se hizo la división de las preguntas para pacientes femeninas también, porque sí tienen implicaciones distintas. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al próximo trabajo, que es un case report, 46XY-DSD, due to a rare inactivating mutation in the LHCGR gene. Y los autores son Kraus Jonathan, Inide Germán, Sierra Alta María Consuelo, León Francisco, Carolina, Gómez Paloma, Castro Andrea, Lardone María, Cecilia, Biotante Antonio y Ana Claudia Latrónico, del grupo de San Pablo. Bueno, Chile, y también Chile, el materno, sí, de Chile. del Instituto de Investigación Materno Infantil, Clínica Las Condes y el Hospital Luis Calvo Maquena. muchas gracias al comité y por la oportunidad y a los que están presentes. Fue un caso que a nosotros y al menos a mí me hizo aprender harto y tuvimos la oportunidad de participar varios de ellos. Como ya hemos visto en distintas presentaciones, para que haya una producción adecuada de testosterona durante el primer trimestre de la vida fetal, requerimos que tengamos una vez el testículo ya determinado, ya desde la gónada bipotencial, que tenga un receptor de LH que funcione adecuadamente y toda la maquinaria enzimática en la esteroidogénesis testicular que funcione de forma adecuada. Posteriormente, que esta testosterona sea convertida en dihidrotestosterona y que finalmente tengamos un receptor de andrógeno funcional en la periferia para que haya una adecuada diferenciación sexual. De esta forma, se logran mantener las estructuras de Wolff, mientras que para que haya una adecuada regresión de las estructuras de Müller necesitamos unas células de Sertoli funcionales y que produzcan una cantidad de hormona antimülleriana adecuada. Cuando tenemos defectos, en la esteroidogénesis, ya sea desde alteraciones en el receptor de LH o en la cascada de la síntesis de testosterona o en su acción periférica, dependiendo de la magnitud, podemos tener la presencia de ciertos remanentes o determinadamente la ausencia de las estructuras de Wolff que no se lograron mantener, y podemos tener un fenotipo
que va desde el fenotipo completamente femenino hasta varios grados de subvirilización, mientras que como hay una producción adecuada de hormona antimülleriana, las estructuras müllerianas no están presentes y por ende estas regresan. Y es así como podemos ver cuando enfrentamos pacientes con DSD46XY, si encontramos niveles de testosterona por debajo de lo esperable para los varones y niveles adecuados de la hormona antimülleriana, podemos sospechar defectos en la esteroidogénesis o la hipoplasia de las células de Leydig. El receptor de LHCG está codificado y se ubica su gen en el brazo corto del cromosoma 2, formado por aproximadamente 80 kilobases y consta de 11 exones y 10 intrones, si bien se ha descrito un exón adicional, que destaca ahí 6A, cuya activación también genera un fenotipo de hipoplasia de células de Leydig. Mientras que su proteína corresponde a las proteínas acopladas a proteína G, que consta de 5 grandes grupos, una región rica de cisteína, una zona de 9 repeticiones ricas en leucina y otra zona rica en cisteína que corresponde al sitio de unión y que corresponden al dominio extracelular, una región en serpentina que corresponde a 7 dominios de transmembrana y una cola intracelular terminal, formando así una proteína de casi 680 aminoácidos. El primer caso de hipoplasia o agenesia de células de Leydig fue descrito en el año 76 en una mujer adulta que consultó por amenorrea y sin desarrollo puberal, donde se puede ver aquí los valores basales y post-estímulo con gonadotrofina coriónica de testosterona, y aquí como los niveles basales y post-estímulo con LHRH se obtienen niveles muy elevados de LH y niveles bajos y no modificables de testosterona. Como sabemos, es una condición autosómica recesiva. La gran mayoría de las mutaciones son mutaciones puntuales que generan cambios aminoácidos y un 50% de ellas da origen a fenotipos completamente femeninos. Y el objetivo entonces es mostrar un caso clínico de una mutación inhabitual de este receptor. Nos correspondió evaluar el año 2019 a una adolescente femenina de 12 años 9 meses que venía referida con el diagnóstico de un síndrome de insensibilidad androgénica completo. Fue pretérmino y PEG al momento de nacer y fue producto de un embarazo no deseado. Y a los 2 meses, en una intervención quirúrgica por hernias inguinales, se encontraron testes y el cariotipo fue 46XY. No tenemos con exactitud la fecha, pero tenemos este estudio de gonadotrofinas y testosterona, donde claramente se ve un perfil que no corresponde a un perfil fisiológico de mini pubertad del 46XY. Y una primera ecografía a los 3 años de edad, donde se observan testes y no se observan estructuras müllerianas. ¿Cómo tiene esos otros antecedentes asociados? Y nosotros la conocimos en mayo del 2019, donde está con una paciente eutrófica prepuberal, con una pigmentación levemente aumentada de la piel similar a su tía, un escaso desarrollo de vello púbico, sin signos de DSD en lo que es la evaluación genital, y solamente destacaba una vagina corta del punto de vista ginecológico y las gónadas palpables en las zonas inguinales. Aquí se puede ver esta primera ecografía donde se ve la ausencia del útero y las 2 gónadas compatibles con testículos en las zonas inguinales. Y este primer valores hormonales donde lo que destaca es una AMH que para el estado de hipogonadismo es adecuada. Esta marcada asimetría de la LH respecto a la FSH y una testosterona que claramente es prepuberal y no consistente con un diagnóstico de síndrome de insensibilidad androgénica. Entonces nos planteamos el caso de una paciente fenotípicamente femenina prepuberal con niveles normales de AMH para el hipogonadismo y sin estructuras de Wolff, y esta alza asimétrica de la LH, con lo cual nos pareció que correspondía a un defecto temprano en la síntesis de testosterona y que clínicamente no había historia de crisis adrenales. Y ahí que nos planteamos esta primera hipótesis diagnóstica. Ya después de haber estudiado el caso, reconozco que debiéramos haber hecho otros estudios, particularmente pensando en como diagnóstico diferencial, una hiperplasia por 17-hidroxilasa. Deberíamos quizás haber hecho evaluaciones con test de ACTH o renina. Debido a la pandemia y el estallido social, pasó un tiempo importante, la vimos 1 año y medio después,
donde no hubo cambios en su examen físico y sí tuvimos la oportunidad de hacer un test de HCG, donde se ve que no hubo modificaciones en los valores de testosterona. Y habíamos tenido la suerte de haberle entregado material genético a la doctora Latrónico, y en ese entonces logramos rescatar el estudio genético que muestra esta mutación homocigota en el sitio de corte del gen del LHCGR, ubicado en el exón 2, y que estudios de predicción in silico la describían como patogénica y compatible con el fenotipo. Dentro de lo que nosotros teníamos a mano a posibilidad de hacer fue estos modelos predictivos en portales que pueden calificar, y la variante fue calificada como probablemente patogénica, particularmente de acuerdo a estos dos parámetros. Nuevamente, producto de la pandemia y luego discutir los elementos asociados a lo que es fertilidad, riesgo de cáncer, se realizó la gonadectomía, donde se pueden ver las estructuras macroscópicas, donde se escriben testículos con cordones espermáticos de carácter normal, y la anatomía patológica, donde se ven túbulos seminíferos con solamente células de Sertoli inmadura, en aproximadamente la mitad de ellos, escasas espermatogonias en el 50% de los túbulos y algunos espermatocitos aislados. Este es un poco el informe anatomopatológico, que es un poco lo mismo que yo les mencionaba, donde también destacan que no se ven o se ven células que podrían corresponder a células de Leydig. ¿Y en qué estamos con la paciente en este momento? Producto de estos tiempos, estamos en un proceso de inducción puberal, cuidando su hueso con aportes de calcio y vitamina D, y estamos en medio del proceso de la comparación de cDNA obtenido del tejido testicular con material genético control. A modo de discusión brevemente, dependiendo de los niveles de testosterona, el fenotipo va a depender del grado de mutación inactivante del receptor de HCG, y por esto mismo el fenotipo puede variar desde un fenotipo completamente femenino a distintos grados de subvirilización. Y la literatura respecto a lo que es potencial de fertilidad o de tumores es bastante baja. De hecho, en pacientes 46XY que han tenido fertilidad solamente se han descrito varones con formas parciales de la mutación. Por último, a modo de conclusión, la mutación del receptor del LH es una causa inhabitual de SD46XY, y debemos sospechar las causas completas cuando nos enfrentamos a pacientes fenotípicamente femeninas con una función de Leydig inadecuada, una adecuada función de las células de Sertoli, ausencia de desarrollo puberal y amenorrea primaria, y quizás una mayor revisión exhaustiva de la literatura, o quizás la publicación de series con varios casos, nos puede ayudar a evaluar el potencial de fertilidad, más concretamente, así como el riesgo de tumor a futuro. Muchas gracias. Está abierta la discusión. Bueno, es un caso sumamente interesante. Yo te quería preguntar, en primer lugar, que a mí siempre me sorprende porque estos pacientes tienen, no tienen signos clínicos de DSD. Eso es sorprendente. En este caso, la paciente tiene una mutación de splicing. Uno podría proponer que bueno, la mutación de splicing puede encontrar otro sitio activo y de alguna manera prevenir, digamos, el fenotipo. Ahora, la pérdida de las células germinales no podría proponer de que de hecho ocurre, digamos, en la insensibilidad a los andrógenos, que se requiere acción androgénica durante toda la infancia y se van perdiendo por apoptosis. Así que probablemente eso esté ocurriendo por falta de producción androgénica. Exactamente. Ahora,
Mi pregunta es también, como la beta-HCG tiene mayor afinidad por el receptor de LH que la LH misma, bueno, también ese podría ser un mecanismo compensador. O sea, me gustaría... Sí, efectivamente. Ahora, claro, yo creo que sería ideal, y lamentablemente no tenemos esa posibilidad, al menos en Chile, hacer como un estudio funcional verdaderamente del receptor para ver un poquito qué capacidad tiene, pero ciertamente, y uno puede pensar que quizás uno haciendo un estímulo mayor con el test de gonadotrofina, por ejemplo, con dosis mayores, por la edad quizás podría haber elevado un poco más los niveles de testosterona. Yo creo que aquí ciertamente entre la distancia y los tiempos no nos permitió quizás hacer como una mayor elaboración de las pruebas un poquitito, pero ciertamente los niveles no son indetectables, pero ciertamente que se produce bastante poco en el fondo. Rodolfo. Sí, Jonathan. Hago primero un comentario. Yo creo que ya tenía una prueba endógena porque tenía una LH alta, permanentemente alta durante mucho tiempo. O sea que no sé si una prueba HCG realmente iba a aportar mucho más. La pregunta mía iba dirigida... Esta es una mutación Nobel, si recuerdo bien. O sea, no estaba descrita en la literatura. Sí, exactamente. Y es al estado homocigoto. Así es. Homocigoto. ¿Se pudo estudiar a los padres? ¿Y son consanguíneos los padres? Lamentablemente es una historia social bien compleja. Es una paciente que fue producto de un abuso sexual. No tenemos certeza y no sabemos del padre, y vive en un contexto en el cual la mamá no está en el país y piensa que sus abuelos son sus padres, sus tías son sus hermanas. Entonces, lamentablemente eso no lo logramos hacer. Jonathan, es muy interesante el caso. Los niveles de gonadotrofina, habiendo muy poca testosterona, el feedback quizás se esperaría más alta al nivel de la FSH. Lo que pasa es que en el fondo ciertamente no medimos la inhibina B, pero yo creo que los niveles de FSH que están adecuados probablemente reflejan de que la inhibina B, así como la función de receptor está conservada, viendo los niveles de AMH, posiblemente esté relativamente conservada, y eso hace que también la FSH no esté elevada. Esa es mi impresión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Presento yo? Bueno, el próximo es Differences in the Tracheotome Profile of Pediatric Adrenocortical Tumors According to Disease Presentation and Outcome. De los autores, bueno, de Quirós Arruda, Ana Carolina da Silva, Junior Ruiz, Stequine Mónica, Marrero Gutiérrez, Junior, Cardinal Isilda, Strideli Carlos, Junqueira Tais, Molina Carlos, Tucci Silvio, Coeli Lanchini Fernanda, Moreira Ayrton, Ramalo Leandra, Brandalí Silvia, Jun José, Bencio Ricardo de Castro Margaret y Antonini Sonir, de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto y de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto y Centro Infantil Boldrini. Gracias. Boa tarde. Essa é a minha última participação como aluno de pós-doc nesse congresso, então é uma brincadeira para quem entendeu. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Esse é um dos trabalhos da minha pós-doc, Ana Carolina Bueno. E eu falei para vocês há 2 dias atrás, e vocês sabem que nós temos a maior incidência mundial de tumores adrenocorticais pediátricos no Brasil, e isso se deve principalmente à presença da mutação germinativa R3C7H no gene TP53. Esses tumores são geralmente funcionantes, o hiperandrogenismo é o mais comum, a maioria é carcinoma do ponto de vista patológico. Entretanto, a maioria vai muito bem, tem um bom curso. Entretanto, aqueles que têm doença recidivante ou residual metastática, a maioria deles poucos sobrevivem.
A gente já conhece que os fatores principais associados com doença agressiva são maior idade, maior que 4 ou 5, presença de secreção de cortisol e a score histopatológico de Wiener maior ou igual a 3 e estágio tumoral principalmente 4, mas também 3. O tratamento, então, para estágios 1 e 2 é a cirurgia e ela é curativa. Alguns pacientes do estágio 1 ou 2 têm recorrência, a gente não sabe por quê. E para aqueles pacientes com estágio 3 e 4, além da cirurgia, a gente realiza mitotânia e quimioterapia tríplice. Esse é o resultado mais recente, é o único da literatura, esse estudo clínico mostrar, e ele mostrou uma surpresa, né, para nós, em 2021, que pacientes com estágio 3, que foram submetidos à quimioterapia, tiveram um desfecho melhor do que aqueles pacientes com estágio 2. Significa que, para pacientes com estágio 3, mas não para estágio 4, mitotano, principalmente é mitotano dependente, a quimioterapia funcionou parcialmente. Quando nós falamos em transcriptoma, né, a gente está falando a soma total de todos os RNAs mensageiros que são expressos, né, no organismo. Tem diferentes tipos, mas nós vamos focar aqui hoje nos que são codificadores de proteína. Isso, então, transcriptoma é como a informação genômica expressa o fenótipo daquela célula, aquele tecido ou aquele organismo. Então, nesse trabalho, o que nós quisemos foi comparar as assinaturas de transcriptoma de crianças que se apresentaram com evolução favorável daquelas com evolução desfavorável. Então, foi uma análise supervisionada, por definição. Estudamos 56 tumores clínica e tumores RNA de 52 pacientes, maioria meninas. Também vimos os fatores associados com sobrevida, vou mostrar aí para vocês. Após isso, a extração do RNA total, sequenciamento por transcriptoma em si, processamento, identificação de genes diferencialmente expressos com esses critérios e depois análise de enriquecimento de vias. Na nossa coorte de 52 pacientes, então, a sobrevida geral está mostrada aqui, né? Foi ao redor de 75%. Agora, esses pacientes que morreram, existe alguma assinatura de transcriptoma, algum dado que diferencia os que morreram dos que sobreviveram? Essa é a pergunta desse estudo. Então, aqui, primeiro, em relação à análise supervisionada por idade, separamos o grupo com maior que 4 versus o grupo menor que 4, já que a gente sabe que o grupo menor que 4 vai muito melhor que o grupo maior do que 4, e principalmente os maiores que 13 anos, todos né, faleceram. E aqui, então, o primeiro do transcriptoma. Comparando, então, aqueles pacientes mais velhos, acima de 4 anos, a gente encontrou com esses critérios aqui 15 genes down-regulados e 79 genes upregulated. E aí, desses 14 genes, então, vou fazer um resumo para vocês. Quem está naqueles pacientes mais velhos que vão pior? Existe muito interessante ver que os genes de resposta imune estão down-regulados, alguns de angiogênese, não todos, e alguns de ativação de célula beta e de proliferação. E aqueles que estão hiperregulados ou upregulados são a via Wnt, que a gente já conhecia, algumas vias de inflamação, algumas vias de citocinas, algumas vias de invasão e esse receptor específico do ácido, receptor acetilcolina nicotínico, que a gente não sabe a função ainda. Um outro dado, então, quando a gente vai agora, comparamos aqueles que são. Aqui está o Kaplan-Meier comparando o score de Wiener, adenoma 2 ou menos, incerto 3 e 4, de 9 critérios, 4 ou mais. A gente claramente vê que adenomas sobrevivem, enquanto que os carcinomas é variado, pode sobreviver ou não. Então, quando nós analisamos o que era diferente nos adenomas versus nos carcinomas, nós encontramos 37 genes down-regulados e 299 genes hiperregulados, né, ou hiperexpressos, melhor dizendo. E desses que estavam down-regulados, né, são principalmente ligados, então, nos pacientes que vão bem, nos tumores dos pacientes que vão bem, é interessante ver que o metabolismo de carboidrato deles é reduzido e algumas coisas do ciclo celular, principalmente P53. Enquanto que naqueles pacientes, naqueles que vão bem, o que é upregulated? Mecanismo de inflamação e de angiogênese. É muito interessante, porque a inflamação, se está hiperregulado, você vai expressar mais marcadores de inflamação que vai facilitar o organismo a combater o tumor, e bem como proliferação e TGF-beta. Agora, um próximo critério que usamos para ver genes diferencialmente expressos foi tumores localizados versus não localizados, 1, 2 versus 3, 4. Então, aqui a gente pode ver claramente que 1, 2, a grande, mas não todos, mas a maioria sobrevive, enquanto que aqui os 3 e 4, uma parte sobrevive, outros não, a maioria não sobrevive, os 4 principalmente.
Nesse critério, nós achamos 48 genes down-regulados e 7 genes upregulated. E desses genes down-regulados, né, naqueles pacientes com doença localizada, então que vão melhor, de modo geral, de novo, eles têm um metabolismo de carboidrato reduzido, provavelmente então a célula tem menos energia, por isso esse tumor é menos agressivo. Aqui, novamente, é aquele receptor que é interessante, é novo para nós, a gente vai ter que entender melhor, não sabemos o significado. E caderina, que é de adesão celular e invasibilidade, e a via Wnt. E os genes hiperregulados, ou hiperexpressos naqueles localizados, novamente genes de resposta imune principalmente. E agora, então, eu mostrei para vocês há 2 dias a assinatura de metilação. A gente encontrou um grupo menor, com 10 no original, que tinha a assinatura 1 de metilação em azul, com pior desfecho, e um grupo maior, em laranja, com melhor desfecho. Quando a gente comparou a expressão do transcriptoma diferencial, nós encontramos 202 genes down-regulados e 202, a conta é certinha, não está trocado, hiperexpressos. E quem são esses genes, então, que estão down-regulados nos tumores do grupo 1, que são tumores com pior desfecho? Né? São genes alguns genes associados ao TGF-beta e sinalização por IGF-1. Mas naqueles, e esse aqui está muito interessante, os genes hiperexpressos nos tumores com pior desfecho têm genes associados ao metabolismo dos carboidratos, de novo mostrando a importância do metabolismo tumoral, via Wnt e ciclo celular, P53 e integrina. Então, em síntese, para vocês, até esse momento, são dados mais exploratórios ainda, né, então, do ponto de vista transcriptoma, aqueles tumores cujos pacientes tiveram a evolução favorável, eles têm metabolismo do carboidrato reduzido, eles têm algumas alterações, redução da atividade ciclocelular do P53, interleucina, a via Wnt é pouco ativada, e esse receptor novo também é pouco ativado. E eles têm aumento da resposta imune e inflamação. Por outro lado, aqueles tumores cujos pacientes tiveram desfecho desfavorável, eles têm uma diminuição da resposta imune, né, diminuição da ativação da célula beta e também algumas vias de metabolismo. E já sabíamos que a via Wnt ativada é um fator de pior prognóstico, né, e aqui, novamente, agora, pouco se sabe, a primeira vez em pediátricos, o metabolismo carboidrato. Então, esses dados nós acreditamos que reforçam a importância de vias que a gente já conhecia, como a via Wnt e a via P53, né, mas também revela novas potenciais vias aí para estudarmos daqui para frente. Então, agradecer a todos que participaram do trabalho. Também a gente colabora com o Centro Boldrini em Campinas, né, tem os nossos bioinformata colaboradores, o nosso apoio da FAPESP. E terminar mostrando a nossa foto aqui do SLAP Summer School Bogotá. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias, Onir. Una pregunta, yo te quería preguntar si ustedes pudieron encontrar en los que tienen peor evolución, genes que marquen células senescentes. Essa resposta, como eu disse, Alicia, são dados preliminares, né? Um outro estudo que é diferente desse, né, que é um doutorado que vai ser defendido agora daqui a alguns dias, a gente está avaliando principalmente a via dos telômeros, né, que tem a ver com a senescência ou perpetuação celular, né, e a associação dele com tumores com pior desfecho, né. Então, esses são dados que ainda a gente já vai sair. Mas nesse estudo, células de senescência, não tenho dados para falar. Num estudo anterior que não foi publicado, a gente avaliou alguns genes associados como o OCT4, NANOG, associados com Stimulus, que é tradução de Stimulus, eu não lembro agora, mas que tem a ver com células tronco, né? E aí, os dados não mostraram muitas diferenças para nós. Então, mas a resposta, eu não tenho essa resposta para te dar especificamente, mas podemos buscar. Rodolfo. Sí. Una pregunta de ignorancia. ¿Estos pacientes todos tenían la misma variante génica?
Quase todos, 92%. 92%. E quando nós comparamos, né, tanto no metiloma quanto no transcriptoma, não tem diferença de transcriptoma e metiloma ter ou não ter. Né? 2 deles têm outras mutações do P53, e os estudos mostram que o que importa é ter mutação do P53, não é ter a 335H. Né? Sonir, dada la epidemiología de lo que es el tumor adrenocortical en Brasil, que inclusive a veces, o por lo menos años atrás, tenía un pronóstico peor que el de otros lugares, por lo menos que tuvimos en Argentina. Quería saber si vos has tenido oportunidad también de estudiar tumores de otros lugares con pobre pronóstico, si realmente es algo distinto lo de Brasil con respecto a Estados Unidos, Europa, si hay una idea al respecto. Tá. Sim, na verdade, de modo geral, assim, os nossos pacientes pediátricos, não adultos, mas os pediátricos no Brasil têm um prognóstico melhor, de modo geral, que os pacientes da coorte norte-americana, que tem principalmente tumores norte-americanos. Né? Então, por quê? Ou é porque a biologia do tumor é diferente, ou porque nós fazemos diagnóstico mais cedo, ou porque esses pacientes norte-americanos, a maioria tem mutações germinativas no P53, uma parte tem outras germinativas e alguns têm mutações somáticas, que aí é outra história. Os pacientes adultos, cuja história é diferente, né, o prognóstico é ruim, 50% deles ou mais, eles raramente têm mutação germinativa, exceto no Brasil, que 34% tem, mas a maioria tem mutação somática no P53, que aí são mutações bem desfavoráveis. Né? Mas, só respondendo, sim, esse é interessante. A gente precisa mudar, juntar agora, fazer coortes confirmatórias desses dados em pacientes de outros países. E pode ser da América Latina, com certeza. Estamos en tiempo. Gracias, Sonir. Ahora vamos a seguir con el trabajo Growth Hormone Therapy in Churchill. No, sí. No, anterior. perdón, sorry. When and how should atypical diabetes be suspected? Case series presenta Mónica Fernández. El trabajo está hecho por Laura Valenzuela, Paola Durán Ventura, Carolina Rivera Nieto, y presenta Mónica Fernández de la Fundación Cardioinfantil. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Comité del Congreso, al Comité Organizador y a los presentes. Bueno, este trabajo lo hicimos digamos, en base a una evaluación de pacientes que están en seguimiento en nuestra institución, que es un hospital de alta complejidad aquí en Bogotá, y está hecho por 2 de las endocrinólogas que trabajamos ahí, que somos la doctora Paola Durán y yo, y la doctora Rivera, que es la genetista que trabaja con nosotros en el grupo de pediatría, y Laura Valenzuela, que es una de nuestras estudiantes. No tenemos ningún conflicto de interés. Entonces, básicamente, un poco a manera de introducción, sabemos que la mayoría de los niños y los adultos que tienen diabetes mellitus son tipificados como tipo 1 o tipo 2, pero que existe un significativo número de estos niños que realmente no cumplen los criterios para ser catalogados como ninguna de estas 2 entidades, ya que pueden manifestar o tener manifestaciones atípicas de su diabetes. La diabetes monogénica es poco frecuente y se estima una frecuencia de aproximadamente 1 a 6%, que corresponde a 1 a 6% de todos los pacientes que tienen diabetes. La clasificación adecuada de los tipos de diabetes nos ayuda a predecir cómo va a ser la evolución clínica esperada de la entidad, y adicionalmente la identificación de estos niños de forma adecuada nos va a ayudar a realizar un mejor cuidado clínico. Los pacientes que no tienen o que no cumplen con todas las características clínicas típicas de diabetes tipo 1 o tipo 2 son un grupo de pacientes único que nos va a permitir adicionalmente conocer si podemos hacer como buenos estudios genéticos, conocer nuevas causas de diabetes atípicas. Los criterios básicamente van a ser los mismos criterios diagnósticos que tenemos para cualquier tipo de diabetes, que son los criterios que todos conocemos de la ADA, en base a tanto hemoglobina glicosilada, que no lo usamos tanto en niños sino más en adultos,
glicemia de ayuno y glicemia ya sea después de prueba de tolerancia o random. ¿Cuándo debemos sospecharla? Entonces, básicamente cuando tenemos inicio o debut de la diabetes antes de los 12 meses de edad, cuando tenemos historia familiar con patrones de herencia, sobre todo autosómico dominantes, en pacientes que tienen durante su curso clínico requerimientos de dosis muy bajas de insulina o periodos prolongados de luna de miel, y pacientes que tengan autoinmunidad negativa o que además de la diabetes tengan comorbilidades que sean significativas o malformaciones asociadas. Nuestro objetivo era básicamente caracterizar la presentación clínica de pacientes con diabetes atípica para, de esta forma, digamos, poder optimizar tanto su tratamiento como su seguimiento y el abordaje terapéutico. Entonces, básicamente lo que hicimos, esto es una serie de casos retrospectiva, descriptiva, que incluye una revisión de pacientes entre marzo del 2017 y septiembre del 2021, de pacientes que estaban en seguimiento en la Clínica de Endocrinología Pediátrica en la Fundación Cardioinfantil aquí en Bogotá. Básicamente lo que hicimos fue pedir que nos hicieran como obtuvimos todas las historias clínicas de pacientes que tuvieran dentro del sistema de diagnóstico de diabetes mellitus en todas las categorías del CIE-10. De estos obtuvimos 700 pacientes, de esos, digamos, eran 700 visitas, revisamos los que estaban, digamos, como en seguimiento y cuántos eran sujetos, eran 180 sujetos que habían sido evaluados en 700 visitas, y lo que hicimos fue que evaluamos cómo había sido, digamos, como el curso clínico y paraclínico de aquellos pacientes que tenían diagnóstico genético confirmado. Encontramos entonces 7 pacientes con confirmación genética para algún tipo de diabetes atípica, y esto correspondía a un 3.88% de los pacientes en seguimiento en nuestra institución. Básicamente aquí, entonces, tengo 2 tablas, tenemos los 7 pacientes, están divididos en 2 tablas. En la primera tengo los primeros 4 y en la otra los siguientes 3. Los últimos 3, básicamente aquí lo que quería era resaltar como las características más importantes dentro del curso clínico y algunos de los exámenes de los pacientes. En la fila inicial tenemos las edades al diagnóstico, la edad al debut de diabetes, y aquí bien interesante la edad en la que se hizo el diagnóstico molecular, y si ven en todos, por lo menos en estos primeros, hay un tiempo bien importante desde el momento en el que los pacientes debutan hasta el momento en el que se sospecha y se diagnostica la diabetes atípica. Entonces aquí, por ejemplo, en el primero tenemos un paciente que debutó a los 2 meses, fue catalogado en otra institución como diabetes tipo 1, estuvo tratado con insulina por aproximadamente 12 años, hasta que empezó el seguimiento con nosotros, y más o menos hacia los 12 años y 11 meses se hizo la confirmación molecular. Sin obesidad, había debutado con hiperglicemia. No tenemos información acerca de cómo fue, digamos, si tuvo o no tuvo periodo de luna de miel, sin historia familiar de diabetes, sin ninguna comorbilidad. Este es su estudio de anticuerpos, todos negativos. Tenemos medición de anti-ICA, IA2 y GAT. No tenemos medición en este paciente de péptido C. Se hizo el estudio genético, esto fue un panel NGS, encontrando una mutación en KCNJ11 en estado heterocigoto, patogénica, compatible con una diabetes neonatal, que era básicamente pues lo que esperábamos considerando la edad en la que fue el debut. Tuvo tratamiento con insulina durante 12 años, previo al diagnóstico tenía una hemoglobina glicosilada en 10.56, le hicimos suspensión progresiva de la insulina, lo pasamos a glibenclamida con 2.5 miligramos 3 veces al día, y en el primer control 3 meses después tenía un mejor control metabólico con una hemoglobina glicosilada que iba en mejora en 8.57. El segundo caso, también un paciente masculino, 12 años al debut de la diabetes, 16 años y medio, en el que con la confirmación genética, es decir, 4 años y medio después, sin obesidad, debutó con cetoacidosis, tuvo un periodo de luna de miel con una duración de 4 años, que esto fue lo que llamó la atención cuando empezó el seguimiento en nuestra institución, definido como unos requerimientos de insulina de menos de 0,5 unidades por kilo día, a pesar de ya llevar 4 años desde haber tenido el debut, sin historia familiar, asociado tenía un déficit cognitivo, anticuerpos también negativos, no se hizo medición de péptido C, y en el estudio genético también un panel NGS, encontramos una mutación en el factor hepático nuclear 1A, patogénica, y por lo tanto fue catalogado como un MODY3. Este paciente había estado con insulina 4 años, previo al inicio del descenso tenía un muy buen control, que era lo que llamaba la atención, que a pesar de esas dosis tan bajas de insulina tenía hemoglobinas de 5, nunca mayores a 6,
y fue pasado a glibenclamida también. Esta es la dosis que iniciamos está entre 0,2 a 0,5 miligramos por kilo al día, dividido en 3 dosis, y este paciente básicamente perdió el seguimiento con nosotros, por eso no tenemos, después del paso a glibenclamida, no contamos como con parámetros de seguimiento al control metabólico. Nuestro tercer paciente es un paciente que debutó a los 4 años, nuevamente un gap bien amplio entre la edad del debut de diabetes y la edad de la confirmación de una causa diferente o una tipificación distinta. Masculino también, sin obesidad, debutó también con cetoacidosis. No tenemos información de cómo fue el curso de la enfermedad en los primeros, digamos, en el periodo cercano al diagnóstico. Tampoco contábamos con historia familiar, pero en este lo que llamaba la atención era que tenía déficit cognitivo y adicionalmente hipogonadismo hipogonadotropo, que lo notamos durante el seguimiento por una progresión inadecuada en el desarrollo puberal, en el volumen testicular. No se le hizo medición de anticuerpos. Con el grupo de genética, considerando las comorbilidades asociadas, se pidió un CGH encontrando una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 12 en esta región, y que adicionalmente es una región en la que está por completo la secuencia codificante también del factor hepático nuclear tipo 1 y por lo tanto queda catalogado también como un MODY3. Tuvo 8 años de insulina. Este fue el mejor control metabólico que habíamos logrado con la insulina, pero este paciente, después de hacer el diagnóstico, se perdió y nunca se pudo hacer el cambio a antidiabéticos orales. El siguiente paciente debutó a los 9 años, se hizo la confirmación molecular a los 16, una mujer sin obesidad. Esta paciente debutó con una glicemia alterada de ayuno. Teníamos historia familiar en la familia del papá, el padre y la abuela materna, catalogados como tipo 2, que eso fue, digamos, lo que llamó la atención fue el patrón de herencia autosómica dominante, y se hizo el estudio molecular encontrando una mutación en el gen de la glucokinasa y confirmando un MODY2. Y los últimos 3 pacientes, tenemos 2 hombres y una mujer. En este también, digamos que en estos ya tenemos mucho menos tiempo desde el momento en el que se hace el debut de la diabetes y el diagnóstico o la confirmación molecular. Estos son pacientes que tienen, digamos, son los que iniciaron seguimiento de forma más reciente y empezaron el seguimiento con nosotros. Este es un paciente que debutó en nuestra institución. Inicialmente se le puso solo con hiperglicemia, sin síntomas. Fue detectado, digamos, como en un seguimiento rutinario de pediatría. Inicialmente se le dio manejo con insulina, pero durante los 8 meses del manejo inicial, con dosis muy bajas de hasta 0,2 unidades por kilo, tenía historia familiar de la mamá y el abuelo materno, con la mamá con glicemia alterada de ayuno y el abuelo materno tipificado como tipo 2, antecedente perinatal de haber sido grande para la edad gestacional, hipoglicemia neonatal, anticuerpos negativos y una confirmación genética de una mutación en el KCNJ11 de significado incierto, pero patogénica según los predictores informáticos, lo que lo cataloga como un probable MODY13. Este también se cambió a glibenclamida, pero lastimosamente no tenemos seguimiento. Esta paciente, la que está acá, el otro varón, es nuevamente un MODY2, y esta paciente es una paciente que no vemos, no es de aquí de Colombia, es una paciente que está en Panamá. La empezamos a seguir en la pandemia de forma virtual, y básicamente una historia similar: glicemia alterada de ayuno, anticuerpos negativos. Se le hizo el estudio genético y nuevamente una mutación probablemente patogénica y patogénica en los predictores informáticos en KCNJ11 y confirmando un MODY13. Ella está recién diagnosticada, aún no tiene manejo farmacológico. Como conclusiones, podemos decir que menos del 5% de los pacientes con diabetes, de los casos de diabetes, corresponden a diabetes atípicas. La diabetes monogénica va a resultar de una o más mutaciones en genes que afectan el funcionamiento de la célula beta y son las más frecuentes. El MODY pues, es el tipo más frecuente de diabetes monogénica. Todas las causas conocidas actualmente tienen un patrón de herencia, digamos, autosómico, son heterocigotas con patrón de herencia autosómica dominante, pero también podemos tener mutaciones de novo, por lo que el hecho de que haya ausencia de historia familiar no descarta por completo el diagnóstico. Y es importante mencionar que estos son entidades que tienen baja visibilidad, por lo tanto no siempre se diagnostican. La identificación es importante para mejorar el cuidado clínico, ya que mejora la calidad de vida. El mejor tratamiento para estos pacientes desde el punto de vista farmacológico no es la insulina, sino los antidiabéticos orales. Por lo tanto, una buena clasificación nos puede ayudar a
evitar tratamientos innecesarios y adicionalmente hacer todo lo que tiene que ver con consejería genética y extender los estudios a miembros de la familia potencialmente afectados. Se abre la discusión. Excelente trabajo, te felicito. Gracias. Te quiero hacer una pregunta. 2 de los pacientes tenían déficit cognitivo. En tan poco número me llama la atención que 2 tenían. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Eran déficits cognitivos menores, medios, mayores? ¿Y se encuentras alguna Son leves, digamos que en general son niños que pues tienen las pruebas neuropsicológicas, todos son déficits leves, o sea, igual son niños funcionales, van al colegio y básicamente fueron diagnosticados por dificultades escolares, como dificultades de aprendizaje, perdían años y este tipo de cosas, o sea, no son retardos mentales muy profundos. Bien, gracias. Considerando que los pacientes que acabas de presentar son los que tienen un test diagnóstico positivo, estamos viendo la punta del iceberg. ¿Tienes manera de saber cuántos casos sospechosos pero que no han llegado a diagnóstico podrían tener en tu población? Porque esa cifra pudiese ser el doble, el triple. Claro, eso es una súper buena pregunta. Tenemos toda la información. Digamos que uno, inicialmente lo que hicimos porque queríamos caracterizar los que ya teníamos, los que ya conocíamos, que podamos verlo, claro, si uno se sienta a revisar, digamos, toda la información que tenemos de estos 170 pacientes, uno podría ver cuáles potencialmente pueden ser candidatos a que ampliemos y les hagamos estudios. Eso es una posibilidad. Gracias. Mónica, en cuanto a los anticuerpos, ¿nos hicieron anticuerpos en los casos que hicieron directamente el estudio genético? ¿En los casos que no tienen anticuerpos? Hay unos que no tienen. Básicamente, claro, uno diría como que académicamente el abordaje adecuado sería, cuando uno lo sospecha, evaluar si hay o no autoinmunidad y evaluar si tenemos el péptido C, digamos como los niveles de péptido C, pero en nuestro sistema, digamos que hasta hace poco, como hasta diciembre del 2021, los anticuerpos, digamos que como funciona el sistema de salud es que tenemos como un paquete que entra dentro del plan básico de salud. Los anticuerpos de diabetes hasta diciembre del 2021 no estaban en ese paquete, pero curiosamente el estudio genético sí. Entonces a veces es más fácil para nosotros con la clínica un poco saltarnos el paso de los anticuerpos, que es curiosamente más difícil de conseguir o era más difícil de conseguir hasta antes de diciembre del 2021. Y otra pregunta, en Colombia, ¿cuál es el MODI más frecuente? Porque tiene que ver con, en Chile, por ejemplo, el MODI 2, y sé que en México el MODI 3. Que tengamos una caracterización nacional, no. O sea, un estudio grande con muchas instituciones y la que yo pueda decir con seguridad a nivel nacional cuál es el más frecuente, no tenemos ese dato. Bueno, muchas gracias, Mónica. Ahora sí viene el trabajo, pero no tengo todos los autores. Growth Hormone Therapy in Short Children with Skeletal Dysplasia and Pathogenic Variants of the COL2A1 gene. Presenta Malaquias de Moura Ribeiro, Alessandra Cristiane, Brasil. Boa tarde a todos. Eu sou Alexandra Malaquias e eu vou falar hoje com vocês sobre o uso de hormônio de crescimento em crianças baixas com mutação, com variantes patogênicas no gene COL2A1. Eu não tenho conflito de interesses. O colágeno tipo 2 é o colágeno principal produzido pelos condrócitos e ele participa de várias funções celulares, como diferenciação, proliferação, migração celular. Pacientes que têm mutação no gene COL2A1, eles podem apresentar uma grande variabilidade fenotípica que pode ir desde um fenótipo bem mais leve até mesmo uma displasia óssea letal. As anormalidades, assim, as alterações que a gente encontra nesses pacientes, no fenótipo desses pacientes, são alterações esqueléticas, alterações faciais, oculares, alterações auditivas, como perda de audição, e alterações da cartilagem.
os dados na literatura quanto ao tratamento dessas pacientes baixas, né, com baixa estatura, que tem essas variantes no gene COL2A1, são muito escassos. A gente não tem muitos trabalhos sobre o assunto e o nosso objetivo aqui era justamente trazer mais luz sobre esse tema. Então, nós selecionamos pacientes, né, 7 pacientes da casuística de baixa estatura, tanto do Hospital das Clínicas da USP, quanto do ambulatório de displasia óssea, lá da Santa Casa de São Paulo. Então, a gente selecionou esses pacientes que tinham feito o exoma ou painel de displasia óssea e que tinham confirmado mutações no gene COL2A1 e que esses pacientes estão em tratamento ou já foram tratados com hormônio de crescimento. Nesse grupo, a gente tinha 4 meninos. Eles estavam em pré-púberes quando a gente iniciou o tratamento. 3 pacientes tinham uma baixa estatura desproporcional. Um deles tinha uma história, né, de uma baixa estatura familiar. 4 desses pacientes tinham sinais clínicos, né, clássicos de displasia óssea. E a dose que a gente usou de hormônio de crescimento variou de 33 a 50 microgramas, né, que aí ficava uma dose média de 45 microgramas por quilo dia. Os dados clínicos desses pacientes, no início do tratamento, eles tinham uma idade média em torno de 8 anos, uma idade óssea que era compatível, e esses pacientes realmente tinham uma baixa estatura bem importante, com um Z-score da altura de -4 e um Z-score da velocidade de crescimento de -1,3. Após 1 ano de tratamento, esses pacientes eles apresentaram um catch-up, né, eles fizeram uma aceleração da velocidade de crescimento, tiveram um ganho aí no Z da estatura pequeno, que não teve assim, uma significância estatística. Eles variaram de -4 para -3,5, e isso não teve uma significância estatística. Todos esses pacientes, nem todos terminaram o tratamento, 4 pacientes terminaram o tratamento, 3 porque finalizaram o crescimento mesmo, e um deles porque a gente não teve resposta. Após 2 anos de tratamento, tinha uma resposta muito pobre, então a gente acabou suspendendo a medicação. E quando a gente avaliou esses 4 pacientes, e aí a duração do tratamento durante 5 anos, né, eles não mostraram nenhum ganho no Z de estatura. O Z de estatura variou aí do início, -4 para -3,6, e esse valor, aí, essa pequena diferença também não teve significância estatística. 3 pacientes atingiram a altura adulta, né? E eu vou colocar aqui eles para vocês. Então, esses 3 pacientes, eles tinham algumas alterações. 2 tinham alterações mais importantes, né? Um tinha a displasia espondiloepifisária congênita, um outro paciente tinha leg pets e tinha essa história aí de baixa estatura familiar, e outro paciente era só uma baixa estatura desproporcional. Quando a gente avaliou separado esses 3 pacientes, eles tinham uma altura de início do tratamento que variou de -3,3, e eles chegaram à altura adulta de -2,9, e esse pequeno acréscimo que teve também não teve uma significância estatística. 2 desses pacientes a gente acabou tratando com o análogo do GNRH, né, para bloquear a puberdade e tentar prolongar aí esse tempo de tratamento e melhorar essa estatura final. Eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre o tratamento desses 2 pacientes que a gente associou o GH com o análogo do GNRH. Então, o primeiro paciente é um menino que chegou para a gente aí em torno de uns 11 anos de idade. Ele tinha essa história da baixa estatura familiar, mais o leg pets. A gente iniciou o tratamento para ele em conjunto, GH e análogo de GNRH, aos 12 anos e 4 meses. Usamos essas 2 medicações até 16 anos, quando a gente suspendeu o bloqueio. Mantivemos o GH até 18 anos de idade, quando ele suspendemos, quando ele atingiu uma altura de 1,57 e chegou numa altura final de 1,62. Essa altura final ficou um pouco parecida, né, bem um pouquinho abaixo da altura do pai dele e bem melhor do que estava previsto como a altura adulta, né, como a altura-alvo, mas lembrando aí que tinha essa história da mãe. Então, esse paciente ganhou um desvio padrão em relação à família, em relação ao que era a estatura, o Z-score basal.
Aí a gente tem essa outra menina que chegou para a gente em torno de uns 4 anos, teve um diagnóstico de displasia espondiloepifisária congênita. Aos 5 anos e 4 meses, a gente tratou com hormônio de crescimento. E aí ela evoluiu com um crescimento que não foi muito bom, mas a gente manteve. Quando foi com 8 anos e 4 meses, essa menina entrou em puberdade. Então, a gente achou que essa puberdade não seria benéfico, né? Resolvemos bloquear a puberdade dela para tentar melhorar essa altura adulta. Bloqueamos até 11 anos e 3 meses. Suspendemos o bloqueio, continuamos o tratamento com GH até que ela finalizasse o crescimento e ela terminou. Quando a gente finalizou o GH, ela estava com 136 centímetros e atingiu uma altura adulta de 138 centímetros. Então, essa paciente ela não teve o menor benefício, apesar de todos os nossos esforços de usar o GH e usar o análogo do GNRH para essa paciente. Talvez porque ela tivesse um quadro clínico aí de uma severidade maior secundária a essa mutação do COL2A1. Então, a gente já tem essa noção de que os genes que são genes de regulação da cartilagem, eles são genes que eles podem ter um fenótipo bem variável, né? E a gente observou isso nos nossos pacientes. Eles tinham aí desde uma baixa estatura desproporcional até uma displasia um pouco mais grave. A velocidade de crescimento inicial, ela melhorou, né? A gente teve um catch-up no primeiro ano após o tratamento, mas isso não se manteve. E esse padrão de crescimento é bem similar ao que a gente observa nos pacientes com achondroplasia, que tem uma resposta inicial e depois atingem um platô e não conseguem ter um crescimento adequado. E o uso do análogo de GNRH para bloquear a puberdade foi uma coisa que não correspondeu totalmente às nossas expectativas. Em um paciente foi bom, mas no outro paciente que a gente usou não fez tanta diferença. Então, como conclusão do nosso estudo, o nosso estudo mostrou que a gente não obteve, né, não teve resultado com o uso de hormônio de crescimento para esses pacientes que têm variantes no gene COL2A1. Entretanto, esse é um resultado preliminar, esse é um resultado que tem limitações, porque só 3 pacientes chegaram nessa altura final. Então, eu não posso concluir que essa medicação é totalmente ineficaz. Eu acho que a gente precisa de mais estudos que avaliem esses pacientes de forma prospectiva e com um protocolo mais delimitado, né, de usar GH e usar análogo de GNRH, para que a gente possa determinar realmente qual é o resultado disso. O que eu acho é que terapias, né, futuras que atuem justamente ali na regulação da cartilagem de crescimento, talvez sejam terapias mais atrativas para esse grupo de pacientes. Obrigado, eu queria agradecer ao todo o time do Hospital das Clínicas, da USP, e ao meu time da Santa Casa de São Paulo. Obrigada. Sí, adelante, Camila. Gracias. En español te voy a preguntar, ¿está bien? Pode perguntar, fala bem devagarzinho. Sí. Quería saber la evolución de las proporciones corporales. Si hubo empeoramiento de la desproporción, ¿qué notaron? As proporções corpóreas dos pacientes. 3 deles eram realmente desproporcionais. Os outros pacientes não eram desproporcionais, mas eles tinham sinais de ter comprometimento, tanto de membros quanto de coluna. Então, eu acho que a gente via uma proporção, mas, na verdade, eles eram afetados. E esos que tenían menos desproporción con el tratamiento... Se o tratamento modificou, não. No los empeoró. Ok, gracias. ¿Y cuáles son las terapias alternativas que proponen? Sí. ¿Qué terapia alternativa? Which are the alternative therapies that you have in mind to propose? Entendi. As alternativas, por enquanto, a gente não tem. A gente tem uma medicação, que é a medicação que está sendo usada para achondroplasia agora, que vai atuar nessa regulação da cartilagem, mas a gente não sabe ainda se essa medicação vai poder ser usada nesses pacientes e vai ter eficácia. A gente não tem ainda essa resposta. Obrigado, Alexandra, por compartir la experiencia. Quería saber
si hubo alteraciones de escoliosis, si hubo alteraciones, como estuvo Então, estos pacientes. Isso é uma coisa que me dá muito nervoso assim, com os pacientes, porque eu tenho uma paciente que tinha escoliose, essa paciente aparentemente não teve uma evolução da gravidade dessa escoliose, mas eu tenho um outro paciente que eu acompanho mais de perto lá na Santa Casa, essa paciente era do Alex, então é só o que o Alex me falou depois. E o paciente que eu acompanho pessoalmente na Santa Casa, ele tinha uma escoliose e ele piorou dessa escoliose. Inclusive, ele está apresentando uma espondilolistese. A gente, agora, depois que eu já tinha mandado esse trabalho, a gente suspendeu o GH para ele com medo de acontecer uma piora com ele, né, por causa dessa espondilolistese. ¿Estos pacientes eran pequeños para la edad gestacional al nacer? Não, não, não. No hay más preguntas, entonces, muchas gracias. Gracias.